Gracias a todos por esta oportunidad. Queremos extenderle una cordial bienvenida a todos de parte de la familia de Corporación al Día, una firma de consultoría con una amplia experiencia de back office. Para mí es un verdadero gusto poder compartir con ustedes esta charla, de la cual, si me permiten, voy a regresar un momento, una diapositiva para hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar en esta presentación y vamos a hacer un análisis de tres enfoques principales. La hemos dividido en tres blocos. En la primera parte vamos a hacer un análisis con respecto a finanzas básicas. Vamos a hablar sobre conceptos financieros, tratar de aterrizar ciertos conceptos que son necesarios porque dentro de el grupo de participantes puede ser que existan algunas personas que estén con un proyecto de emprendimiento, tal vez hayan aquí empresarios, incluso nuestros clientes que esperamos estén aquí también, y algunos colegas de la profesión participando de esta charla. Por lo tanto, vamos a hacer esta charla en tres capítulos. En el primero vamos a analizar conceptos básicos financieros para ir aterrizando estos conceptos. En la segunda parte vamos a hacer un análisis de las decisiones y las medidas económicas que ha tomado nuestro país ante esta situación que hemos estado pasando estos últimos meses, ya más de 60 días, y ahora pues que hemos estado viviendo y que el gobierno de nuestro país, Ecuador, ha tomado varias decisiones con respecto a esta situación que afectan a nuestra economía directamente, a nuestro bolsillo y a nuestro flujo de caja. Analizaremos los puntos más importantes de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. También haremos algunos alcances, inclusive al último pronunciamiento de las medidas tomadas el día de ayer, las cuales fueron anunciadas muy temprano por la mañana por el presidente de la República. Luego de hacer este análisis, que nos parece muy importante hacerlo, porque eso nos pone en situación de poder conocer la realidad propia de nuestro país, inmediatamente hemos diseñado un formato. Vamos a presentar una parte práctica muy sencilla, muy dinámica, en la cual vamos a ver cómo estas medidas que ha tomado el gobierno van a afectar a nuestro presupuesto, a nuestro flujo de caja y a nuestras finanzas, ¿no? Y vamos a dar ciertos tips con respecto al uso de esta herramienta financiera, como otras que vamos a ver. Sin más, pues vamos a empezar, ¿no? Entonces, ¿me permiten compartir la primera pantalla? Ok, ¿qué son las finanzas? Bueno, generalmente cuando hablamos de finanzas debemos recordar que el concepto de finanzas está estrechamente ligado y asociado a la contabilidad. Esto está siempre relacionado. ¿Y qué es la contabilidad? No es otra cosa que la ciencia o la ciencia que estudia la forma de registrar transacciones entre eventos que se dan entre compradores, vendedores. Es la forma en que usted puede llevar el control de sus ingresos y de sus gastos, así sencillamente hablando. Por lo tanto, la contabilidad nos da información financiera útil para la toma de decisiones que va a servir para que nosotros podamos tener claro el panorama de nuestros activos, nuestros pasivos, nuestro patrimonio, nuestra situación financiera. Cuando hablamos de finanzas, a veces pensamos que son cosas de banco, o pensamos que al escuchar la palabra finanzas se nos va a la mente a bolsa de valores, o pensamos en el gobierno. Y esto no es así. Realmente las finanzas es lo que vivimos en el día a día, son esas decisiones que tomamos cuando vamos al mercado, cuando estamos frente a una transacción comercial, cuando estamos haciendo una operación de crédito. En todo momento estamos manejando finanzas. Y esto es muy clave porque lamentablemente en nuestra educación primaria no nos enseñan estos conceptos básicos que nos ha parecido muy importante para nosotros como firma compartirles y aclarar estos conceptos que van a servir para pues, después entender el tema de las medidas económicas y el manejo de una herramienta muy importante como es el flujo de caja y el presupuesto.
Por lo tanto, es muy importante que nosotros aprendamos a dominar estos conceptos porque nos daremos cuenta que son de vital importancia para la toma de decisiones. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de finanzas, también es importante indicarles una realidad, ¿no? Y hay dos indicadores de cuales estoy mostrando en este momento por pantalla. El primero, que trata de una situación bien complicada. La primera tiene que ver con este porcentaje, que es el 20%, que representa los emprendimientos que logran cumplir su tercer aniversario. Es decir, empresas o emprendedores que han incursionado en un proyecto, en una idea, en una empresa, pero solamente el 20% de estos proyectos logran estar en el mercado por 3 años consecutivos. Y aquí nos podemos preguntar cuál es la razón, cuál es el motivo por el cual ciertas empresas, ciertos emprendedores no pueden llegar a su tercer año. La razón es muy sencilla. Muchos pueden ser los factores, pero específicamente nosotros consideramos que uno de estos factores es la falta de conocimiento con respecto al tema de finanzas, al tema financiero. Hay mucha falla en el inicio, cuando el emprendedor arranca, cuando ese soñador comienza a emprender y comienza a dar esos pasos de bebé al inicio, y resulta pues cuando ya está en una situación complicada con serios problemas, es en ese momento que recurren al asesor financiero o buscan una ayuda de un experto que le pueda guiar o dar luces con respecto a su rumbo, cómo poder retomar sus actividades, ¿no? Por eso es importante el tema financiero del cual estamos compartiendo en este momento. Ahora bien, cuando hablamos de las finanzas, debemos recordar que no solo se trata de la parte empresarial, de la parte emprendedora, sino que también hay otro indicador, que se los comparto a continuación, ¿sí?, que tiene que ver específicamente con la familia, ¿no? Este indicador es muy fuerte, la verdad, representa el 72%, y este porcentaje es el porcentaje que está relacionado a las fracturas familiares que se da por temas que tienen que ver específicamente con el dinero. Hay mucho problema en la familia, hay mucho problema en el hogar por el tema dinero. Hay bastante situación en la cual las parejas se llegan al punto de divorciarse, hay muchos problemas y es una situación que muy pocas veces se conversa en familia, en hogar, cuando debería ser pues una de las principales temas de conversación, porque esto se vive el día a día. Ahora bien, otra cosa importante a recordar en esta parte es que cuando uno toma la decisión de juntarse a otra persona, pues uno realiza un contrato de carácter civil con su pareja y uno hace ciertas promesas, ¿verdad? Uno promete estar en la salud, en la enfermedad, en las buenas, en las malas, en los dolores y también en las finanzas, ¿no? Muy importante, a veces nos olvidamos que en la parte financiera el uno administra su dinero y el otro el suyo. Y nos hemos percatado de que a veces cuando funciona de esta manera se vuelve un serio problema. Y a veces el proveedor, el que piensa administrar todo el dinero, cuando realmente descuidamos a la mejor administradora, que es la mujer. Yo creo que algunos de los participantes que deben estar aquí presentes en algún momento deben haber realizado un cuadro de ingresos y gastos para tratar de tener un equilibrio o control de sus finanzas. Y si algunos no los han hecho, pues es la oportunidad de poder aprender ciertas herramientas que les van a ayudar, y no solamente en la parte familiar, estamos hablando también en la parte empresarial, en la parte de emprendimiento, ¿no? Entonces, es muy importante aterrizar estos dos indicadores, conocer estos dos indicadores importantes. Ahora bien, ¿para qué nos sirven las finanzas, no? Las finanzas nos sirven para que nosotros podamos conocer el flujo del dinero, el flujo del efectivo, para darnos cuenta de saber por dónde hay esa fuga, dónde se está escapando ese recurso que tanto nos cuesta conseguir, que tanto nos cuesta encontrar, ¿no? Las situaciones que a veces ocurren es que nosotros no dominamos ciertos conceptos básicos, como por ejemplo, qué es una deuda, qué es un gasto,
qué es una inversión, tomamos decisiones con respecto a establecer precios de venta, poco conocimiento con respecto al tema de riesgo, al tema de demanda, de oferta. Entonces es muy importante conocer esto de aquí. Si nosotros tuviésemos todo este conocimiento y tenemos ese asesor financiero que nos va a dar la mano a ese socio estratégico que nos va a permitir crecer, vamos a darnos cuenta que vamos a tener un mejor horizonte, ¿no? Por otro lado, en esta presentación nos hemos permitido poner ciertos conceptos básicos, ¿no? Como es el gasto, la deuda, ¿sí? Y otros que se encuentran un poco más abajo, como el ahorro y la inversión, que yo le llamo los salvavidas, ¿no? Ahora bien, a veces nosotros pensamos que lo necesitamos todo. Pensamos que a veces tenemos una fuerte demanda de comprar cosas que muchas veces ni siquiera necesitamos. Tenemos ese impulso de hacer cualquier tipo de compra por un capricho o por un deseo y no por una necesidad tácita. Por eso es muy importante hacer una pequeña diferencia entre lo que es una necesidad propia y un deseo, ¿no? Es muy importante que tengamos claro estas dos cosas. ¿Por qué? Porque cuando yo no controlo esta situación y comienzo a comprar porque deseo tener ciertas cosas y no porque realmente lo necesito, comienza a haber una situación tan complicada en la cual ya el ingreso que tengo no logra cubrir ese gasto, y cuando pasamos a esta situación, que el gasto supera al ingreso, tenemos un exceso de gastos más de lo que nos está ingresando, tenemos un serio problema, y eso nos lleva a recurrir a la deuda, ¿no? Porque para poder seguir comprando sin recursos propios, vamos a tener que recurrir a un tercero. Y ese tercero, pues, puede ser la tarjeta de crédito, podemos llamarle el prestamista, el banco, el inversor de capital, que se va a volver un socio para nosotros. ¿Por qué un socio? Porque en el momento en que esta persona, esta entidad o esta tarjeta nos presta recursos, nosotros nos comprometemos a pagar un costo financiero. Un costo que de por sí muchas veces es muy elevado, y a veces ni siquiera tenemos la idea de cuánto es ese costo financiero. Por lo tanto, es muy complicado manejar esta situación cuando no tenemos el control. Resulta que ya hemos emprendido, nos va a ir bien, y tenemos que participar pues, a aquel inversor o devolver los recursos cuando no hemos tenido nuestros controles propios, ¿no? Por lo tanto, esto me recuerda a una historia, ¿no? Todos conocen o han escuchado hablar del Titanic, ¿no? Bueno, todos conocemos el Titanic, era un barco muy capaz, tenía mucha infraestructura, tú lo veías pues, y decías, increíble, o sea, algo magno, pero sin embargo tuvo ciertos desafíos, ciertos problemas, ¿no? Uno de ellos que ustedes conocen, pues se les presentó un iceberg, y era lo que ellos veían a lo lejos, ¿no? Era esa parte que se veía, y a veces nos pasa a nosotros de la misma manera. Nosotros vemos ciertas cosas, comenzamos a gastar, pero no nos damos cuenta de que después, debajo de todo ese gasto, comienzan a existir deudas que son enormemente grandes, y nos va a tener que, vamos a tener que tomar ciertas decisiones, y eso es lo que pasó con este barco. No tuvo las precauciones necesarias a pesar de que se veía bien, y sin embargo, pues durante su trayecto se vio con estos desafíos, se encontró con estos desafíos. Por otro lado, recordarán que aunque había muchas personas, pocas se pudieron salvar, ¿no? ¿Y por qué? Porque este barco no estaba preparado. Ustedes recordarán que alrededor del Titanic habían ciertos botes salvavidas, ¿no? A esos botes salvavidas nosotros le llamamos el ahorro y la inversión, ¿no? De los cuales muy pocos pudieron usar estas herramientas porque no tenían preparado la suficiente capacidad de botes para salvar a estas personas. Lo mismo ocurre con nosotros, a veces no tenemos estos salvavidas. Por lo tanto, quiero hacerle una pregunta a los participantes, y una pregunta desde el corazón realmente. O sea, ahora que hemos pasado estos momentos, estas situaciones propias que hemos vivido cada uno de diferentes puntos de vista,
¿Cuántos de nosotros teníamos un fondo de inversión, un ahorro destinado para cualquier emergencia o una provisión, tal vez incluso hasta de alimentos, ¿no? Algún rendimiento que estemos ganando en un ahorro, en una cuenta de ahorros, en una cooperativa o un fideicomiso, ¿no? Tal vez algunos sí, estuvimos preparados y algunos tal vez no estuvimos preparados, ¿no? Pero es importante hacer una reflexión sobre esto y nos parece muy importante reflexionar sobre esto. Ahora queremos darle ciertos consejos con respecto a esta situación. Cuando nosotros vivimos en esta situación de descontrol, queremos recomendar preguntarse lo siguiente. Cuando usted se enfrente a una transacción de compra, ¿sí? Preguntarse, ¿puedo vivir sin esto 3 meses? ¿Sí? Si usted se responde a esa pregunta, que sí va a poder vivir sin esto 3 meses, tal vez no sea necesario comprar, ¿no? Pregúntese también, ¿realmente esto lo necesito? ¿Necesito esto que voy a comprar? Y si usted se responde positivamente a esa pregunta, también pregúntese, ¿para qué lo necesito? Si usted se da cuenta que usted tiene ciertas dudas o para responder estas preguntas, tal vez no es necesario comprar. Y así pues usted podrá tener un mejor control de sus ingresos y pues no va a pasar a esta situación de deuda. Otra cosa importante que le presentamos en esta diapositiva, en la parte final, es que muchos de nosotros a veces tenemos herramientas que pueden ser ciertos conocimientos o talentos que con los cuales nosotros nacimos, que no lo estamos explotando para generar ingresos. A veces estamos laborando o trabajando en algo que ni siquiera nos gusta, no nos apasiona lo que hacemos. Entonces, qué feo poder ir a trabajar todos los días con esa mentalidad de que, wow, tengo que ir al trabajo, pero no es lo que te gusta, no es lo que te apasiona. Así que es muy importante que también busquemos internamente, nos hagamos un examen de saber qué realmente es lo que nos gusta para poder generar ese ingreso. Entonces, estos conceptos de gasto, de deuda, de ahorro e inversión, consideramos muy importantes para poder seguir adelante, ¿no? Ahora bien, mientras nos encontramos en esta situación, analizando pues esta parte de contexto financiero, es importante indicar que cuando uno inicia un negocio, no necesariamente cuando uno inicia un negocio, cuando ya está haciendo transacciones comerciales, uno se encuentra con una serie de conceptos, ¿no? Como lo que es una venta, lo que es una compra, lo que es un pago, conceptos como costos, como gastos, ingresos, o te encuentras en todo este tipo de transacciones en las cuales técnicamente se les conoce o se le llama el ciclo del funcionamiento del efectivo. Es decir, si ustedes se dan cuenta, el dinero pasa por cada uno de estos cajones que estamos viendo. Desde el momento que yo estoy comprándole materia prima a mi proveedor, que luego se va a convertir o va a entrar en un proceso para su posterior venta, cuando yo estoy comprando un producto que lo voy a comercializar directamente, ya estoy manejando finanzas, ya estoy manejando un funcionamiento del efectivo, ¿no? Y es muy importante conocer ciertos conceptos básicos. Por ejemplo, en el primer cajón que habla de ventas, no es lo mismo que cobros, ¿no? En la primera parte, la venta es una transacción que genera una obligación de cobro. Mientras tanto, también considerar que la venta puede ser al contado, puede ser a crédito. Una venta se puede realizar por compensación, incluso hasta por trueque, ¿no? Que se está viendo mucho ahora. El vender no significa que voy a cobrar en un momento. Muchas personas venden a 30 días y es bien complicado cuando uno emprende pasar ese desierto de espera hasta que el cliente nos pague. Por lo tanto, son conceptos diferentes. El cobro tiene su modelo, tiene su gestión, hay ciertas herramientas ahí, muchos errores se dan cuando el empresario decide hacer transacciones con respecto a la cobranza porque no hay análisis de cartera, no hay análisis de esa antigüedad de la cartera que te va a permitir hacer un ordenamiento del flujo. Por ejemplo, es un grave error financiero yo tener un cobro de 30 días y hacer pago a mis proveedores al contado. O sea, es un grave error financiero yo cobrar de mis clientes a 60 días y pagar a mis proveedores a 30. Ese es un error básico de finanzas.
Entonces, justamente en esta diapositiva hay mucho material de qué conversar, como por ejemplo en los últimos dos cajones está el concepto claro de costos y lo que es un gasto. Es muy importante considerar estas diferencias propias porque el costo se genera a través y se devenga a través de su ingreso. Y el costo está directamente relacionado con esa fuente generadora del ingreso, ¿no? Y por lo tanto, el gasto, el que no está directamente relacionado con esa fuente generadora de ingreso, que puede ser un gasto fijo, un gasto variable, no está al mismo nivel del costo. Ya lo vamos a ver más adelante justamente en el ejercicio práctico que hemos preparado para ver esta diferencia que debe estar muy, muy clara y muy marcada. Pues bien, cuando el emprendedor pues comienza a incursionar en este tema de negocios y se presenta con otra herramienta que les voy a presentar a continuación, que es el capital de trabajo. ¿Y qué es el capital de trabajo? El capital de trabajo no es otra cosa que la diferencia que existe entre los activos, nosotros tenemos activos corrientes, restado de sus pasivos corrientes. En palabras más simples, el capital de trabajo es lo que usted tiene en su caja, en su banco, lo que usted tiene en su inventario, lo que tiene por cobrar inclusive, lo que va a tener para poder cubrir esas obligaciones de corto plazo, que son su pago de roles, su pago de nómina, el pago a sus proveedores, inclusive un pago de obligaciones bancarias de corto plazo. Por lo tanto, la diferencia que usted tiene entre ese activo corriente, ¿ya?, que en este ejemplo podemos indicar que ese activo corriente sea de 1.500 y su pasivo corriente con deudas, pagos a nómina y proveedores sea de 1.000, esa diferencia que existe entre esos activos corrientes, los 1.500, y el pasivo corriente, los 1.000, esa diferencia en este caso de $500, es lo que constituye su capital de trabajo. O otros profesionales o expertos le llaman fondo de maniobra. Y el capital de trabajo no es otra cosa que ese fondo que usted tiene, esa reserva que usted logra tener o esa provisión para poder incursionar en algún proyecto, en algún emprendimiento o tal vez para poder generar un rédito. Por lo tanto, es muy importante considerar este concepto básico financiero de capital de trabajo. Como veíamos hace poco, hay ciertos errores que se cometen cuando yo pues cobro a una cantidad de plazo y gasto a otra cantidad de plazo. Si mis costos muy elevados, mis costos superan a los gastos, yo tendría un capital de trabajo negativo, es decir, no tengo recursos. Y eso pues me va a invitar a que yo tenga que recurrir a esa fuente externa, a esa fuente de financiamiento para poder enfrentar la situación que estoy viviendo. Más sin embargo, si esto es al revés y tengo buenos recursos, tengo buen capital de trabajo, entonces puedo enfrentarme a otra herramienta, otro término financiero que es el riesgo, ¿no? Cuando usted tuvo una época de bonanza y en esa época de bonanza pues tuvo cierto capital por ahí guardado, ahora quiere invertir, entonces usted se va a encontrar con esto, ¿no?, que es el riesgo. ¿Y qué es el riesgo realmente? El riesgo es esa incertidumbre que usted tiene, esa pequeña duda si le va a ir o bien o le va a ir mal en cierto proyecto. Es la opción de asumir o no una oferta de negocios que se le presenta o algún proyecto de inversión que usted tiene planeado y del cual quiere incursionar. Ahora bien, es muy importante que el asesor financiero le deje claro qué es el riesgo, porque el riesgo, hay otro concepto más adelante, que es a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Sí, esa es una herramienta muy básica de la finanza. Por ejemplo, y les voy a poner un caso, cuando aquí en Ecuador recién se dio el tema de los proyectos con respecto al tema de las canchas sintéticas. En algún momento un emprendedor tuvo esa gran idea de innovar en este proyecto. Él tenía ciertas dudas, tenía capital, pero tenía ciertas dudas porque no sabía qué tan bien le iba a ir. Pero bueno, puso el negocio, puso la cancha sintética en cierto lugar, ¿no? Y resulta que comenzó a irle bien. Él pensaba solo abrir los sábados y domingos, fines de semana,
pero se dio cuenta que la demanda era tan grande que tuvo que poner un bar, vender snack, vender bebidas, bebidas hidratantes, bebidas alcohólicas. Incluso ya tenía que abrir no solamente los fines de semana, sino que le tocó abrir lunes a viernes. Y más aún, era tanta la demanda que tenían estas canchas sintéticas que tenía que hacer inclusive una agenda de su horario para ver la disponibilidad de las canchas, ¿no? Por lo tanto, aquí se cumple este concepto que estamos hablando de que a pesar de que él tenía mayor riesgo, su rentabilidad fue alta. ¿Y por qué? Porque no tenía competencia, ¿no? Cuando ya pues otros interesados se dieron cuenta que era un buen negocio, comenzó pues a ver el tema de la demanda, muy fuerte el tema de la demanda, así que esto se dio y la utilidad comenzó a bajar. Ya no había mucha rentabilidad porque ya había más competencia. Entonces es muy importante que ese asesor financiero a usted le indique estos conceptos básicos, que lo guíe de la manera correcta para que usted tenga claros ciertos alcances en la parte financiera. Bien, vamos a presentar ahora 3 herramientas básicas para el manejo de las finanzas. Y con estas 3 herramientas que vamos a presentar a continuación, vamos a concluir la primera parte que corresponde a los conceptos básicos financieros y luego pasaremos pues a la segunda parte. Nosotros presentamos ahora una herramienta muy básica que son los estados financieros. Los estados financieros tienen que ver específicamente con 2 estados financieros principales. Realmente hay 5 estados financieros principales, pero vamos a hacer mención específicamente ahorita de 2. El primero tiene que ver con el estado de situación financiera, o también conocido como balance general, ¿sí? Y el segundo es el estado de resultado integral, o también conocido estado de pérdidas y ganancias. En el primer estado financiero, usted puede conocer claramente lo que usted posee, lo que usted tiene, o técnicamente llamado sus activos. Usted va a tener ahí su caja, su banco, sus cuentas por cobrar, su inventario, usted va a tener sus impuestos a favor, incluso va a tener también sus equipos, si usted tiene una casa, un terreno, o usted va a tener dentro de eso como parte de su activo. Incluso know-how, derechos de llave, algún proyecto, alguna fórmula que usted diseñó que usted pueda valorar, también constituye parte de sus activos. Por otro lado, va a tener las obligaciones, que técnicamente se conocen como pasivos. Estas obligaciones constituyen obligaciones con terceros, como son deudas, pagos a proveedores, pagos a entidades de control, administraciones tributarias, deudas con instituciones financieras, inclusive deudas con los mismos accionistas o junta directiva. Esa diferencia entre los activos que usted posee y esas deudas o obligaciones que tiene forman lo que se llama el patrimonio. Y eso es la primera herramienta financiera que estamos hablando, que se llama el estado de situación financiera. Es decir, esa es su situación financiera, lo que usted tiene en este momento en su patrimonio, ¿no? Ahora bien, yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ya analizó su situación financiera propiamente? ¿Han hecho un análisis financiero de su situación? ¿Qué es lo que ustedes tienen? ¿Tienen un carro? ¿Tienen una casa? ¿Tienen computadores? ¿Tienen equipos? O en la parte empresarial hemos hecho un análisis realmente de esos activos que, por cierto, en esta situación que estamos pasando van a tener muchos efectos con respecto al tema de deterioro, del valor comercial, se ha perdido bastante. Entonces, hay que hacer un análisis de esto. Es muy importante esta herramienta financiera. Por otro lado, tenemos el estado de resultados, que no es otra cosa que la diferencia que existe o tener un careo entre mis ingresos, entre parte de la actividad propia operativa, y los gastos y los costos que yo tengo. La diferencia entre mis ingresos y mis costos y gastos da como resultado la utilidad. También les pregunto, ¿ustedes en su negocio o en su vida personal ya tienen un análisis de esto, de sus ingresos? ¿Están tabla? ¿Les queda un saldo? ¿O cómo está la situación? Pues bien, estas son las primeras herramientas que se llaman estados financieros, de las cuales
queríamos mencionar las dos primeras básicas. La segunda herramienta importante, muy importante para la toma de decisiones, es el flujo de caja, también llamado flujo efectivo. Esta herramienta financiera no mira esos activos, no mira esa información desde el inventario o la caja, porque lo que analiza realmente el flujo de caja es que aterriza directamente donde las papas queman. Esta parte es el dinero, ¿no? El flujo de caja solamente maneja el movimiento de ese efectivo por cualquier tipo de actividad, sea de operación, sea una actividad de financiamiento, sea inversión. El flujo de caja analiza prácticamente eso. A diferencia del estado financiero inicial que vimos del balance general y el estado de resultados, acá se ve la realidad, lo que usted tiene en el banco y en el efectivo. Si ustedes analizan en el estado financiero anterior, ustedes tienen inventarios de los cuales tienen que hacer toda una gestión de transacción para que ese inventario se convierta, después de venderlo, en una cartera, en una cuenta por cobrar, y luego hay que hacer otra gestión desde el punto de vista de la cobranza para poder recuperar esos fondos y que recién en ese momento los pueda ver yo en el banco, después de haber cobrado, ¿no? Entonces, lo que analizamos en el flujo de caja específicamente eso que ya entró al banco, ¿no? Y de hecho es lo que vamos a analizar más adelante, la parte del ejercicio práctico. Y como tercer punto, nosotros recomendamos que es muy importante, más aún en esta situación, tener claro lo que es un presupuesto, ¿no? El presupuesto es una herramienta financiera básica. Presupuesto necesitan hacerlo todos a nivel de empresas, de corporaciones y a nivel personal. Hablando a nivel personal y a nivel de compañías, para hacer un presupuesto es muy importante hacer primeramente un análisis de nuestra historia. Es decir, yo necesito ver mi pasado para analizar el presente y poder proyectar. Es un supuesto de algo que todavía no ocurre, por lo tanto, es muy importante yo revisar mis 3 últimos años o mis 3 últimos meses y ver pues cuáles fueron esos ingresos, cuáles fueron los ingresos pico, cuáles fueron los gastos, esos gastos de mantenimiento, esos gastos de oficina o esos paseos que hacemos generalmente y que requieren nuestra atención. Cuando nosotros hacemos un presupuesto, es muy importante que hagamos 3 opciones de presupuesto. Nosotros le llamamos el plan A, el plan B y el plan C. El plan A es el que estamos hablando justamente, proyectar todo en función de una realidad. El plan B es qué pasaría si eso que proyecté yo, con lo que contaba, no resulta que no se da, ¿no? Por ejemplo, si su cliente le va a pagar un X contrato que usted esperaba en cierta fecha, no se cumple. O hablando desde el punto de vista de las personas que trabajan en relación de dependencia, si su patrono tenía que pagarle un beneficio social, llámese las utilidades, por ejemplo, en abril, o el 13º sueldo en diciembre, que usted lo esperaba, lo tiene encontrado en su presupuesto, pero no se da. Entonces usted necesita tener otra opción, un plan B, para saber cómo responder ante tales situaciones. Y el plan C es esa situación en la que no se cumple ni la una ni la otra y vamos a una situación bien complicada o a una situación que podríamos llamarle sálvese quien pueda, porque se complica todo, pero hay que pensar en otras opciones. Bien, después de haber analizado esta parte básica de conceptos consideramos muy básicos para la parte de las herramientas financieras, vamos a pasar a hacer un pequeño análisis con respecto a la situación actual de nuestro país. Por esta pandemia que se ha llamado COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud. Si bien es cierto, todos los países han tomado diferentes medidas de diferentes índoles, nosotros como Ecuador, como país, también hemos recibido bastante material, bastantes medidas económicas en estos últimos meses, que hasta el día de ayer, a las 7 de la mañana, nuevamente se anunciaron más medidas económicas por parte de la Presidencia de la República. Por tanto, nos consideramos muy prudente hacer un pequeño análisis de la cronología local del Ecuador, que queremos compartir a continuación. Bueno, me puedo permitir leer esta parte.
como contexto general. El día 29 de febrero del año 2020 se presenta el primer caso de coronavirus en Ecuador, una mujer de 71 años de edad que llegó el 14 de febrero desde España. Para el 2 de marzo del 2020, los casos de coronavirus en Ecuador ascienden a 7. El último corresponde a una persona que mantuvo contacto con la primera portadora del coronavirus. Para el 11 de marzo del año 2020, 144 personas ya se encontraban dentro del cerco epidemiológico. Para el 13 de marzo del 2020, fallece la mujer ecuatoriana considerada como caso primario aquí en el Ecuador. Para el día siguiente, 14 de marzo, se cierran las fronteras de Ecuador por coronavirus. Para el 16 de marzo del 2020, se declara estado de excepción de Ecuador por coronavirus. Y ya mismo vamos a hacer un pequeño análisis porque ahí nos afecta a muchos temas el tema del estado de excepción. Para el 16 de marzo se declara estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia por la OMS que se dio inicialmente. Ahora último, hace pocos días atrás, el 15 de mayo, hubo un nuevo decreto que es el 1052, donde pues se extiende este estado de excepción por 30 días adicionales. Debido a que el decreto fue el día 15 de mayo, si contamos esos 30 días adicionales, entendemos todos que el estado de excepción en el país va a regir hasta el 15 de junio según el decreto 1052. Y el 19 de mayo, que hicimos la consulta en las fuentes oficiales, el Ministerio de Salud Pública reporta 34.151 casos confirmados, de los cuales ellos informan que hay 2.839 personas fallecidas y que estas representan el 50% de la población, de la cifra está concentrada en la provincia del Guayas. Ahora bien, era muy importante para nosotros hacer este análisis. ¿Por qué? Porque esto nos ubica, nos aterriza en la realidad propia que estamos pasando y cómo todas estas situaciones nos van a afectar a nosotros directamente. Ahora bien, quisiera hacerle una pregunta a los participantes y es la siguiente, que podamos analizar. ¿Es la situación de esto de la pandemia lo que nos ha afectado realmente? ¿O son las medidas que el gobierno ha tomado la que realmente nos está afectando a toda la parte comercial, todos nosotros? ¿Por qué les pregunto esto? Porque a partir de que la Organización Mundial de la Salud, el día 11 de marzo, declara el brote de coronavirus como una pandemia mundial, todos los países toman ciertas medidas, de las cuales se encuentran el cierre de fronteras, se cierra el tráfico aéreo internacional, se suspenden las clases, se suspenden las labores del sector público, se paraliza todo el sector del comercio, la industria y el trabajo, y se decreta un toque de queda en todo el territorio nacional, hablando de aquí de nuestro país, del Ecuador. Por lo tanto, es muy importante hacer este análisis porque muchas de estas medidas es la que no nos ha permitido a las personas poder realizar nuestras labores del día a día. Obviamente, procurando cuidar primeramente nuestra salud. Sin embargo, esto ha afectado de tal manera de que hemos visto decisiones de tan magnitud como hace unos momentos escuchábamos a esta empresa Indurama que hicieron una presentación de liquidación de más de 600 empleados en la ciudad de Cuenca y ahora en la ciudad de Guayaquil también, inclusive toda la parte, en la ciudad de Cuenca la parte de la producción y acá en la ciudad de Guayaquil toda la parte comercial, ¿no? Empresas como el Hotel Colón Miramar y otras empresas más que han tomado decisiones. Y esas decisiones y esas medidas son las que vamos a analizar y cómo nos van a afectar a nuestro flujo. Ahora bien, entrando a las medidas propias que ha tomado el gobierno local, están las siguientes. Vamos a hacer un pequeño análisis de las mismas. El Ministerio de Trabajo, con fecha 15 de marzo del año 2020, emite un acuerdo ministerial
el número 77, en el cual indica pues, que será potestad del empleador adoptar indistintamente tres medidas, ¿no? Una es la reducción, la segunda es la modificación y la tercera es la suspensión emergente a la jornada laboral. Sin embargo, días después, el día 28 de marzo, el Ministerio de Trabajo hace un alcance a este acuerdo ministerial y indica lo siguiente. Y aquí me voy a permitir dejar de compartir esta pantalla porque voy a compartirles otra. ¿Me permiten, por favor, un momento? Ok. Listo. Ustedes pueden ver aquí el Acuerdo Ministerial 88, en el cual el Ministerio de Trabajo hace un alcance a ese primer acuerdo, el número 77, y aquí pues voy a hacerlo un poco más grande para que puedan todos analizarlo. En el artículo 3 hay una cláusula importante que habla sobre el pago de la remuneración. Pues indica claramente que el empleador y los trabajadores, de manera libre y voluntaria, podrán de común acuerdo establecer un calendario de pago para efectos de la remuneración que por ley les corresponda durante el tiempo que persista la suspensión emergente de la jornada laboral. Aquí quiero hacer énfasis con respecto a ese acuerdo de pago que puede existir entre empleador y trabajador. Y no solamente hablemos de la parte de relación de dependencia, porque aquí comienzan a darse muchos acuerdos, y ahora ya mismo lo vamos a ver en la ley de ayuda humanitaria, que también se van a hacer muchos acuerdos en la parte comercial, comprador, vendedor, en la parte de deuda, con entidades financieras, etc. Pero comienzan a haber estas situaciones que nos afectan directamente a nuestro flujo. Entonces, el patrono ya puede tomar decisiones con respecto a sus ingresos y nosotros tenemos que estar preparados para ver cómo vamos a manejar esta situación. Por lo tanto, es muy importante que hagamos ese análisis con respecto a cómo nos va a afectar. Por otro lado, el IES anuncia préstamos quirografarios de hasta $2.500 con tasas de 6.5% y 8.5% con un plazo de 3, 6 y 9 meses, pagaderos a partir del mes de julio. No sé si ustedes han analizado, pero si ustedes entran a la página del IES, en estos momentos con su usuario y su clave, ustedes entran a la opción de préstamos quirografarios, han creado una opción del lado derecho donde dice préstamo quirografario emergente con 3 meses de gracia. Así que si ustedes entran en esa opción, pues van a ver habilitada la opción en la cual pues van a tener 3 meses de gracia y pueden pues aplicar este crédito. ¿Por qué lo pongo acá? Porque son fuentes de financiamiento que pueden tener las familias para cubrir ciertos déficits. Por otro lado, el IES aplaza 90 días de pago de aportes de abril, mayo y junio para los afiliados voluntarios y sin variación de dependencia. En esta parte sí es un respiro para aquellas personas que tienen a padres, a familiares que tienen afiliados de manera voluntaria y pues se aplaza el pago para 90 días. Mientras tanto, en lo que tiene que ver con las planillas de aportes para empresas y para aquellas personas que tienen su emprendimiento y tienen su parte comercial, no ha habido pronunciamientos con respecto a extender plazos, solo hubieron 2 en el mes de marzo y ahora que se extendió en esta última pago que se daba hasta el 15 de mayo, se extendió también 10 días más. Lo que sí hay en la ley humanitaria es un tema de excepción del pago de multas e intereses. Es decir, si no se pagó, cuando lo pagues, no va a haber multas e intereses. Pero en este caso, para afiliados voluntarios sí hay una prórroga de 90 días, ¿no? Eso hay que considerar. Con respecto al tema del IES, para aquellas personas que tengan préstamos hipotecarios, se propone, pues el Banco del IES propone una reestructuración y refinanciamiento de sus créditos hipotecarios hasta 18 meses de gracia y hasta 30 años plazo. Es decir, si ustedes tenían un crédito hipotecario con el IES, pueden aplicar esta opción de reestructuración y de refinanciar tal deuda, ¿no? Por lo tanto, lo que se puede aprovechar en esta parte son los 18 meses de gracia que existen.
porque en esta situación, si se toman ciertas medidas, los clientes no están pagando, su cliente que le paga puntual no lo está pudiendo, no lo está haciendo, usted tiene que buscar formas de refinanciarse, que le van a afectar a su flujo. Entonces, esta es una opción que ustedes pudiesen tomar con respecto al tema del IES, ¿no? Bien, así hubieron ciertos bancos que se pronunciaron con respecto al tema de dar facilidades de pago. Por ejemplo, el Banco Internacional para los créditos de vivienda aplazó por 60 días las cuotas solo de los meses de marzo y abril. Con respecto a las tarjetas de crédito, también tuvieron aplazamientos por 2 meses, sin multas e intereses. Banco de Pichincha también se pronunció, pero después de esto, Asobanca, que es la Asociación de Bancos Privados, se pronuncia sobre un refinanciamiento de créditos y un definimiento de cuotas para evitar que los clientes caigan en mora. Es decir, ya esta Asociación de Bancos Privados, que agrupa a todas las instituciones financieras, hace un pronunciamiento oficial y indica que todos deben dar facilidades hasta por 60 días. Aquí es muy importante indicar que esto no se debe considerar como algo ya un evento realizado, ¿no? Esto de aquí no es así, esto funciona independientemente, lo que significa que cada uno o cada parte interesada debe recurrir a su asesor de cuentas, su oficial de crédito, pues y solicitar esta ampliación de cupo, ampliación de plazos o refinanciamiento, ¿no? Cada uno tiene que hacer su propia gestión. Bueno, por parte del SRI, la Administración Tributaria, hubieron varios decretos. Un decreto ejecutivo que fue el 1030, que se publicó el 4 de mayo, permitió hacer un deferimiento de 6 meses a los pagos de impuesto a la renta y de IVA para las declaraciones de mayo y junio, de abril, mayo y junio, para los sectores turísticos, exportadores y inicialmente para las microempresas. Pero luego este beneficio se extendió para las pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con el COPSI, que es el Código Orgánico de la Producción, ahí ustedes pueden encontrar la tabla de cuál es la clasificación para las micro, pequeñas y medianas empresas. Más o menos para que tengan una idea, las microempresas son aquellas que tienen de 1 a 9 empleados y que tienen un ingreso hasta $300.000. Mientras que las pequeñas empresas son las que tienen de 10 a 49 empleados y su ingreso es hasta de $1 millón. Y la mediana empresa son los que tienen empleados de 50 hasta 159 empleados en su nómina y tienen ingresos hasta $5 millones. Entonces, inicialmente esta opción de diferir estos impuestos estaba solo para las microempresas, es decir, para las empresas de las cuales su facturación era de $300.000. Pero ahora, recién hace unas semanas atrás, este beneficio se extendió hasta las medianas empresas, es decir, empresas que facturan hasta $5 millones. El mismo sistema del Servicio de Rentas Internas, cuando usted vaya a hacer su declaración de IVA o impuesto a la renta, le hace la pregunta si usted quiere aplicar al beneficio del decreto ejecutivo 1030. Usted le da la opción que sí y usted puede aplicar ese beneficio. ¿En qué consiste ese beneficio? Porque usted va a poder diferir el pago del impuesto, por ejemplo, del mes de abril, usted lo va a poder pagar en 6 cuotas por los siguientes 6 meses. Por ejemplo, el mes de abril, que usted tiene que pagar en el mes de mayo un impuesto, un ejemplo, de $100 o de $1.000, entonces usted va a pagar de la siguiente manera. El primer mes, el 10% de esos $1.000, es decir, pagaría solamente $100. El segundo mes pagaría el 10%, es decir, $100 más, y por las 4 cuotas restantes pagaría el 20%. En otras palabras, el impuesto del mes de abril, que usted debía pagarlo completo en mayo, usted lo va a poder pagar mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y usted lo terminaría pagando en el mes de octubre. Las 2 primeras cuotas al 10% y las 4 cuotas restantes al 20%. Esto, en el flujo de caja que ustedes manejan, deberían considerar, porque tenemos nosotros muchos clientes que su impuesto a la renta a pagar es muy alto. Tenemos clientes exportadores que no tienen retenciones a favor. Por lo tanto, el impuesto causado es alto. El anticipo pagado hasta el año pasado no lograba cubrir ese impuesto causado, por lo tanto, el desembolso es muy fuerte. Entonces, es muy importante considerar este pronunciamiento del SRI. Para las personas que tienen familiares que pasan por ciertos desafíos, pues el MIES entregará pues, un bono de contingencia a 400.000 familias por emergencia sanitaria
que será entregado por los meses de abril y mayo, ¿no? A familias que sean de escasos recursos y que tengan ingresos menores a $400.000. Si ustedes van a la página del MIES, hay una opción de consulta, digitan la cédula y pueden ver si algún familiar de ustedes, alguien de la tercera edad tal vez, consta en ese listado, pues, y pueden usar ese beneficio. Ahora bien, para empezar con este tema del proyecto de ley orgánica, del cual vamos a hacer rápidamente un análisis, era importante para nosotros presentar este cuadro que aclara muchas cosas. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley, si bien se fue de la Presidencia de la República a la Asamblea Nacional el 16 de abril, la Asamblea Nacional tenía 30 días para aprobar ese proyecto. Aprobar, modificar o negar. Por lo tanto, todos sabemos que el proyecto de ley el día 15 de mayo se emitió, un día antes de cumplir los 30 días, y ya la Asamblea emitió a la Presidencia de la República este proyecto de ley humanitaria, la cual ha tenido muchos cambios, desde el primer proyecto que salió hasta que se dio el primer debate. En el segundo debate hubieron cambios adicionales, hasta este último pronunciamiento de la Presidencia de la República en que solicita eliminar las contribuciones. Ahora bien, estamos en la fase de que la Asamblea Nacional ya emitió el proyecto de ley a la Presidencia de la República, y la Presidencia de la República tiene un plazo hasta el 18 de junio, que es la fecha máxima para que sancione u objete el proyecto. Sancione significa que apruebe, objete significa que haga alguna observación al proyecto. Como es un proyecto de emergencia sanitaria, entendemos que la Presidencia de la República debe aprobarlo lo antes posible. Bien, con respecto a esta situación, pues ya indicamos de que se eliminaron 3 contribuciones, que esto sí nos iba a afectar tremendamente a nuestro flujo. Eran contribuciones voluntarias. En la primera era una contribución temporal por 9 meses, la segunda era una contribución única a las utilidades de las empresas sobre los resultados que tenían por utilidades superiores a $1 millón, y la tercera era una contribución solidaria a aquellas empresas que tenían acciones en paraísos fiscales, ¿no? Sobre el 2% sobre el avalúo capital. Estas medidas fueron anuladas no por la Asamblea, porque la Asamblea emitió el proyecto de ley con una modificación a estas contribuciones. Como pueden ver en la primera parte, la Presidencia de la República la mandó con $500 en adelante, es decir, todos los que ganábamos más de $500 teníamos que contribuir al Estado para esta situación. La Asamblea la mandó de vuelta con un tope de $2.500. Pero después de que la Asamblea lo envió a la Presidencia de la República solicita eliminar las contribuciones, así que ya no existen estas contribuciones. ¿Y qué es lo que quedó? Lo que vemos aquí en un pequeño resumen son las consideraciones fundamentales que nosotros presentamos a ustedes en este momento, que se encuentran actualmente en la Ley de Apoyo Humanitario, y es muy importante indicar que está pendiente de publicarse aún el registro oficial. Pero entendemos que ya con todas las correcciones que se hicieron, esperamos que ya no existan más cambios. En esta situación, este proyecto de ley consta de 35 artículos, del cual del número 3 al número 25, al número 15 habla sobre apoyo humanitario prácticamente, del 16 al 25 habla sobre empleo y trabajo, y del 26 al 35 habla sobre méritos de posición y un tema de empleados de salud. Entonces, en esta parte de pensiones educativas, más que nada en todo este resumen de esta diapositiva, lo que queremos recalcar son las fechas y los plazos, porque es ahí donde nos va a topar a nosotros en nuestra parte financiera. Como pueden observar en el artículo 3, que habla sobre las pensiones educativas, dice claramente que las instituciones educativas no podrán suspender el registro de asistencia y evaluación por retrasos en pagos de pensiones durante el tiempo que dure el estado de excepción. Nadie puede suspender, ni las universidades, ni las privadas, ni públicas, durante el tiempo que dure el estado de excepción. Si ustedes se fijan, marcado con color azul, hemos puesto con un enfoque el tiempo, porque si se dan cuenta, las pensiones educativas dicen durante el tiempo que dure el estado de excepción. Y hace poco analizamos que en el decreto ejecutivo
dio la Presidencia de la República con fecha 15 de mayo, ellos dan como vigencia de ese estado de excepción 30 días adicionales, es decir, que el estado de excepción estaría formalmente, por decreto presidencial, hasta el día 15 de junio. Lo que implica que cuando este primer artículo sobre las pensiones educativas dice durante el tiempo que dure el estado de excepción, lo que debemos analizar es que esto va a durar hasta el día 15 de junio, ¿no? Porque así dice prácticamente la norma. Pero sí hay una parte interesante en este artículo que habla con respecto a negociaciones que pueden hacerse y durante todo el año 2020, por falta de pagos, no se va a poder dejar de dar las clases a los estudiantes. Con respecto a esta parte de las pensiones educativas es muy importante analizarlo porque nos va a afectar al flujo directamente a todos nosotros. En la parte del artículo 4, que hablan sobre los arriendos, se indica pues que quedan prohibidos los desahucios mientras dure el estado de excepción y hasta 60 días después. Por eso hemos marcado con color azul esta parte porque es muy importante. Mientras dure el estado de excepción, formalmente ahora hasta el 15 de junio. Y 60 días después, estamos hablando de que sería hasta el 15 de junio, 15 de julio, hasta el 15 de agosto, ¿no? Nadie puede la palabra aquí es desahuciar a una persona que pues alquile, ¿no? Y sin embargo, aquí hay una condición muy importante y la condición clave aquí es que para que esto se cumpla, el arrendatario debe cancelar al menos el 20% del valor de los cánones pendientes. Es muy importante considerar esto porque hay una condición clave aquí. Y bueno, con respecto a la energía eléctrica, también se dispone una rebaja del 10% del valor de los servicios básicos de electricidad, pero solamente para los consumos de los meses de marzo, abril y mayo, y también el mes de junio. Va a haber una disminución de 10%. Y con respecto a los servicios básicos, desde la vigencia del estado de excepción y hasta un año después, miren cómo cambia aquí la norma, dice las tarifas no subirán, incluyendo los servicios de telecomunicaciones y el de internet, ¿no? Todos los que estamos confinados en casa sabemos que los consumos de servicios básicos se han disparado. Han aumentado el tema del consumo del internet, estamos haciendo teletrabajo, la mayor cantidad de personas van a tener ese incremento, por lo tanto me parece muy prudente que en este proyecto se haga una rebaja del 10% al consumo de energía eléctrica. Aunque en estos últimos meses ha habido serios problemas con respecto al consumo de la energía, no por consumo real, sino por errores de la empresa eléctrica. Con respecto a las pólizas de salud, las empresas de salud prepagadas y de seguros con asistencia médica, durante el tiempo que dure el estado de excepción, no podrán cancelar o terminar pólizas de seguros de salud ni afectar a cobertura de contratos. Marcado con color azul hemos puesto el plazo. Y así vemos en cada una de estas opciones todo lo que considera la ley de apoyo humanitario, facilidades de pagos para el tema del IES, con respecto al tema de microempresas, personas naturales, hay un tema de refinanciamientos de deuda, hay un tema de consumo, hay un tema de pagos de matrículas de vehículos. En el tema de salud del IES, si por alguna razón alguno de los participantes queda despedido por su empresa, uno de los beneficios es que tendrá atención o cobertura hasta 60 días después, luego del cese de las aportaciones del afiliado. Es decir, si usted quedó cesante el día de hoy porque lo liquidaron el día de hoy, usted tiene todavía 60 días para poderse ir a hacer atender por cualquier accidente que tenga usted o enfermedad, hay esta situación. Y bien, después de haber analizado estas partes que nos parecían muy importantes, aterrizar estas situaciones que van a afectar a nuestro flujo, y antes de pasar a la parte práctica, después de que ya la Asamblea había enviado el proyecto de ley, el día de ayer, 7 de la mañana, la Presidencia de la República anuncia nuevas medidas. Nuevas medidas de carácter más público, por el cual van a haber recortes de gasto público en la masa salarial, se eliminan ministerios, hay algunas empresas públicas que se van a eliminar, los ferrocarriles, algunos medios públicos, la unidad de almacenamiento se elimina, la aerolínea TAME también,
Y bueno, de algunas que nos afectan a nosotros directamente, tiene que ver con la gasolina y tiene que ver con los créditos que se van a dar, que se llaman Reactívate Ecuador, que van a dar créditos a través del Banco del Pacífico con tasas del 5% a 36 meses plazo y con 6 meses de gracia. Estas fuentes de financiamiento sí tenemos que ponerle mucho cuidado, mucho ojo. ¿Por qué? Porque son de donde nosotros podemos apalancar para poder pasar esta situación que se está viviendo de manera complicada. Muy bien, después de haber analizado esta parte de la situación que estamos pasando como país, que nos parece muy importante haberla analizado, vamos a presentar un pequeño ejercicio práctico del manejo de finanzas personales. Por lo cual me voy a permitir compartir nuevamente la pantalla. Bien. Ok. En este cuadro hemos presentado un pequeño flujo de presupuesto, básicamente, donde vamos a analizar cómo estas medidas van a afectar a nuestro flujo de caja. Aquí hay varias premisas, ¿no? Por un lado, hemos hecho una proyección por el año 2020 y por otro lado, tanto de ingresos, de costos y de gastos, ¿verdad? Y por otro lado, hemos puesto por este lado de acá una tendencia, donde ustedes pues, pueden ver, por ejemplo, en la parte de este ejemplo que estamos analizando de ingresos, hay un ingreso que en el mes de marzo se incrementa y ustedes pueden ver pues, acá claramente que a partir del tercer mes está con rojo el incremento, ¿no? Así que esta parte es de análisis con respecto a esos incrementos o decrementos. Es importante indicar que con respecto a esta plantilla está totalmente formulada y obedece a un presupuesto de familia, ¿no? Recuerden que la capacitación, la charla era finanzas personales. Sin embargo, ustedes pueden usarlo para el tema de algún emprendimiento o alguna parte de microempresa que quisieran usar. En el elemento de ingresos vamos a hacer un pequeño análisis con respecto a la parte, poniendo como ejemplo un ingreso de una persona que trabaja en relación de dependencia, que es la mayor cantidad de afectación con respecto a la persona común, ¿no? En esta parte que vamos a analizar inicialmente, vamos a hacer un análisis con respecto a la parte de ingresos, ¿no? Y aquí hemos considerado una persona que trabaja en relación de dependencia, que su ingreso era un ingreso de $1.500. Pues bien, esta persona, a partir del mes de enero, pues tenía su ingreso de $1.500, lo mismo lo tenía en el mes de febrero y en el mes de marzo. Todos recordarán que a partir del 15-16 de marzo ya se dieron los decretos que analizamos hace poco y tuvimos que entrar en una fase de confinamiento. Por lo tanto, como hubieron ciertos acuerdos que se pueden dar a partir de los decretos ministeriales del Ministerio de Relaciones Laborales, esta persona se ve afectada en su ingreso a partir del mes de abril. Ustedes lo pueden observar justamente aquí. Esa persona estaba acostumbrada a vivir con un ingreso de $1.500, pero resulta que a partir del mes de abril su patrono le dice que no va a poder pagarle los $1.500 y que va a hacer un recorte de su ingreso por $500 mientras dure esta situación. Por lo tanto, ustedes ven aquí, pues obviamente que se ve ese decrecimiento. Pero esta persona, aparte de su ingreso, es un emprendedor, tiene ciertas destrezas, así que esta persona da clases de matemáticas, ¿no? De las cuales, pues esas clases, ella tiene un ingreso adicional que tiene un fee mensual por un valor promedio, como lo estamos viendo aquí en la diapositiva, de $200, de $300, y en buena hora, pues esta persona también se reinventó y sigue manteniendo ese ingreso porque aparte de dar clases de inglés, pues también está haciendo clases de matemáticas, también está buscando otras herramientas de financiamiento, que no van a lograr compensar la baja que tuvo pues, de su ingreso fijo. En la parte de ingresos es muy importante indicar que nosotros tenemos que hacer proyecciones por todo el año y si es familiar, más aún, conversar a nivel de consejo familiar y poder incluir todas esas proyecciones que vamos a tener durante el año.
Por ejemplo, en este caso, en el mes de abril, ustedes pueden observar aquí que se está poniendo pues un valor en el mes de abril por $700, porque entre comillas, pues esta persona considera que en ese mes va a recibir un valor por utilidades. A pesar de que está viviendo esta situación complicada, pues tiene eso en su presupuesto. Y por otro lado, debido a la situación que está pasando el país y a los decretos que se dieron, esta persona decide hacer un financiamiento a través de un crédito hipotecario aprovechando el beneficio tributario del IES, del cual es muy importante indicar que la norma es clara e indica que esa cuota, con respecto al tema de préstamos quirografarios, se tiene que pagar 3 meses posteriores a la fecha de crédito. Por lo tanto, aquí ustedes pueden ver que ya se registra la cuota mensual de pago. Cuando ustedes hacen análisis financiero y ustedes hacen proyecciones, es muy importante que ustedes conozcan las tasas o los costos financieros cuando ustedes hacen apalancamiento financiero. Por lo tanto, ustedes tienen que recurrir a otras herramientas como son, por ejemplo, las tablas de amortización, donde usted puede preguntar cuál va a ser el costo financiero y el tiempo que dure la deuda. En este caso, pues, lo que estamos viendo es que este crédito de $2.500, pues, se va a cubrir en 9 meses a una tasa de el 8.75% anual. Lo que significa que por prestar $2.500, esta persona va a pagar un costo financiero de $92. Y ese costo financiero que ustedes ven aquí, esos 14,28, es lo que estamos poniendo aquí en el flujo, acá, ¿no? ¿Por qué? Porque en el costo financiero, estos $18,23 que vamos a pagar a partir del mes de julio, forman parte directa de esa fuente generadora de ingresos. Y aquí era muy importante hacer esta explicación, porque hemos analizado muchos presupuestos familiares que tienen este grave error, cometen este grave error cuando hacen o planifican las finanzas, y es no considerar el costo de la actividad generadora del ingreso, inclusive en las finanzas personales. Por lo tanto, si usted tiene un ingreso de $1.500, ¿verdad? Es muy importante restarle cuáles son los costos asociados a ese ingreso. Es decir, en la empresa usted le descuenta el IES, usted necesita dinero para trasladarse, necesita alimentarse mientras está fuera de casa, necesita vestirse bien, obviamente, para poder generar el ingreso del cual usted está haciendo su imagen. Por lo tanto, es muy importante restar esos costos asociados al ingreso, inclusive en las finanzas personales, para poder decidir sobre ese excedente, es decir, sobre esa diferencia que voy a disponer para los gastos fijos y gastos variables. Por lo tanto, en esta parte, lo que estamos analizando es, en el caso, por ejemplo, del ingreso de esta persona que está dando clases virtuales de matemáticas o de inglés, su costo fijo pues, es un valor por consumo de Internet, por ejemplo. Entonces es muy importante analizar esto, ¿no? Por otro lado, resulta que aquí vienen una serie de aplicaciones de las medidas que hemos analizado hace poco, como las pensiones educativas, el pago de alquiler, los servicios básicos, etc. Nosotros tenemos estas diapositivas y vamos a dejar estos materiales para que ustedes puedan consultar más rápidamente cuáles son las medidas que se han tomado. Mientras tanto, pues esta persona que trabaja en relación de dependencia tiene gastos de vivienda, mensualmente tenía un pago de $370, ustedes ven cómo en el mes de abril bajó, y esto corresponde al 20% del canon de arrendamiento, porque así nos indica que es la norma que se puede manejar. Y pues esta persona, como su ingreso bajó a partir del mes de abril, obviamente pues tiene que afectar a terceras personas que dependen de él con esa misma situación. Por lo tanto, aquí ese ingreso pues disminuye también, ¿no? Es muy importante indicar que si bien disminuye el ingreso, no estamos exentos de pagar esa diferencia, que necesitamos nosotros ponernos al día o renegociar con nuestro arrendador, como por ejemplo estamos viendo aquí en el mes de septiembre a esta persona, pues ya se le mejora el ingreso, mejor dicho, se le retoma otra vez su ingreso normal, y esta persona pues obviamente paga lo que no había pagado sumado al plan de pagos que hizo con su arrendador. Por otro lado, los gastos de alimentación también tienen su afectación. A partir del mes de marzo,
era un gasto fijo de 300, un promedio de $340, pero a partir del mes de abril, pues ustedes ven cómo baja este gasto, ¿no? Hemos aprendido bastantes temas de austeridad propias en nuestros hogares que nos han permitido incluso analizar a veces esa fuga que teníamos en los gastos. Así vemos también lo que son los seguros, que analizamos hace poco, lo que es parte de telefonía móvil y telefonía celular, los gastos de internet, por ejemplo. Aquí los gastos de internet están exentos los pagos de servicios básicos por 2 meses, como vimos hace poco, y se van a empezar a cobrar a partir del tercer mes, ¿ya? Y con una rebaja, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer pues un análisis de los servicios básicos como la luz, cuánto veníamos pagando en abril, cuánto veníamos pagando en mayo, y como la norma indica que eso se va a diferir por 12 cuotas, lo que corresponde a los meses de abril, mayo y junio, entonces aquí pues nos tocaría hacer una pequeña tabla para ver cuánto sería ese diferimiento y cuánto voy a pagar a partir del mes de julio. En este caso, esta familia venía pagando un promedio de $49.50 por consumo de luz, pero en el mes de junio va a pagar lo mismo que venía consumiendo más la cuota adicional, ¿sí? Y de hecho, un poquito más porque como ha pasado mucho tiempo en casa, pues su planilla va a aumentar. Y esos $55.53, con 13 centavos, perdón, es lo que ya va a aterrizarlo en su flujo acá, ¿no? Que empieza a pagar. Por lo tanto, esas facilidades que nos están dando las administraciones con respecto a poder diferir las cuotas por 12 meses, nosotros debemos considerarlas, ¿no? Porque nuestro flujo de ingresos se vio afectado. Por lo tanto, es muy importante que en nuestras familias, también en nuestro presupuesto, hagamos uso de esos beneficios tributarios, ¿no? Y esos beneficios de diferimiento. Por otro lado, aquí tenemos los gastos de entretenimiento, por ejemplo. Nosotros estábamos acostumbrados a salir, bueno, a tener ciertos lujos o ciertos entretenimientos que ya pues dejan de aparecer y luego retoman de a poco cuando empezamos a generar nuevamente ingresos. Por lo tanto, es muy importante esta situación. Si ustedes aquí pues se dan cuenta que en este mes, esta persona, en el mes de febrero, si se fijan, ya tenía un pequeño problema financiero, estaba quedando en contra. ¿Por qué? Porque el ingreso que tenía de esos $1.800 no le alcanzaban a cubrir sus gastos, imagínense, porque estaba ya teniendo un problema de déficit. Incluso en el mes de marzo, algunos de ustedes tenían que haber pagado ya la matrícula y la pensión de sus hijos. Eso indicaba de que se iban a quedar con un déficit, lo que hizo necesario que esta familia recurra a un financiamiento externo a través del préstamo quirografal, ¿verdad? Entonces, si esa persona no recurría a este financiamiento, a esta herramienta que veíamos hace poco, de estas fuentes de apalancamiento financiero, difícilmente iba a poder cubrir esta cuota de la pensión de sus hijos, ¿no? Y pues aquí pues ya no la va a pagar porque está exento del pago, pero se tiene que retomar luego. Pues bien, era muy importante para nosotros poder compartir estas situaciones financieras, estas herramientas que nos iban a dar luces para manejar las finanzas personales. Consideramos que es un tema bien básico para la parte de familia, para la parte personal y tal vez para el micro, ¿no? Pero era muy necesario pues de nuestra parte hacer este aporte para estas familias y las personas en sus finanzas de carácter personal. Por lo tal, quedo muy agradecido, espero que esta charla haya sido de su agrado y haya cumplido las expectativas esperadas. Muchas gracias.